en el transcurso del semestre pues se van a dar cuenta que las van a solicitar en todos los trabajos que entreguen. Entonces, por favor, tenerlas muy presentes. Esta reunión va a quedar grabada, se les va a enviar al correo para que la tengan presente y pues la puedan utilizar. ¿Listo? Listo, profe, te doy espacio. Perfecto. Bueno, como les decía, un saludo cordial para todos ustedes que están iniciando el día de hoy. En ese orden vamos a primero hacer pues un pequeño exordio en relación con lo que significan las normas APA y como dice la coordinadora Paula, la importancia que tiene ella, pues ellas se constituyen en la línea normada para poder escribir de manera académica. Darley. Instructora, buenas noches, es que se escucha muy bajito. Muy bajito. Ah, ya va, permítanme para ver si es mi Qué audio. Pena. No, Qué tranquila, pena, no te sí, preocupes. muy bajito. No te preocupes, vamos a ver si es mi audio aquí. Ya va, vamos a resolver. Se escucha bien, debe ser tu equipo. ¿Sí? Ok. Sí, ¿Me oyen mejor? ¿Sí? ¿Me oyen bien? Puede ser problemas del internet. Traten de subirles o ponerse los audífonos que a veces puede ser el computador. Sí. Sí, traten de tener audífonos, a ver, porque estoy ya aquí conectada perfecto, no hay ningún inconveniente aquí. Ya le subí volumen, en todo caso. Ok, ¿me oyen mejor? ¿Me oyen mejor? Se escucha perfecto. Perfecto, Sí. muy bien. Muy bien. Entonces, como les decía, las normas APA se convierten en realidad en la línea normada que permite escribir textos académicos. En este espacio vamos a compartir un poco en principio de lo que significa el texto académico, porque ustedes están por iniciar pues no solamente su formación académica, sino que en ese tránsito van a tener la posibilidad de poder hacer algunas construcciones, bien sea desde el componente de investigación o por la vía curricular, donde les sea solicitadas algunas producciones y todas estas estarían catalogadas como construcciones académicas. De allí la relevancia de entender el texto académico y de a partir de allí, pues por supuesto que ustedes se familiaricen, los que no tengan o los que no hayan tenido posibilidad, se familiaricen con lo que es las normas APA. En ese sentido, voy ya a compartir entonces aquí nuestra primera presentación. ¿Ok? Ok. Esto se me fue para atrás. Perfecto. Entonces, fíjense, iniciamos con el sentido de lo que se constituye como el texto académico. Y ante ello tenemos una definición tomada por José Padrón, quien ya, a pesar de que quien fue un gran académico, precursor de la epistemología, que se entiende como la génesis del conocimiento en la parte teórica, Padrón ya en el año 96 le connotaba un sentido a lo que es la producción en el espectro universitario. Y de allí que en este caso podemos llamar al texto académico, que de aquí en adelante se abreviará como TA, a cualquiera de las producciones tanto orales, escritas y audiovisuales que tienen lugar en el marco de las actividades científicas y universitarias. Además, responden típicamente a la intención básica de producir o transmitir. No se ven las diapositivas, perdón. No se Por ven favor. Ok. ¿Ven la diapositiva? ¿Están viendo la diapositiva? No se ve. No, profe. No, señora.
Déjenme volver entonces y regresar para ver qué pasó, porque la diapositiva debería verse bien. Ya, vamos a ver qué ocurrió. ¿Aquí la pueden ver? ¿Ahí la ven? No, señora. No, no. Tampoco. Disculpe, Aún no sale, no sé. profe. Diapositivas. No Solamente parece te que veo. estés compartiendo, Oye. no. Tengo que bajarle un poquito de O de volumen. pronto cierra la cámara mientras comparte la... Exacto, sí. Sí, voy a aquí, pero no sé qué me pasó. A ver, esto. Chicos, ya Ah, les cerrar. compartí la La logro asistencia. escuchar, no Sí, veo está. diapositivas, disculpa. Ajá, vamos a compartir de nuevo para ver si la logran ver. ¿La logran ver ahora? No. No, señora. No, señora. Vamos a ver qué ocurre, porque no me la toma. Si quieres, pásamelas. Ah, pues. No, es que no debería verla aquí. Ya. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Ok, ahora sí la pueden ver. ¿Sí? Sí, La diapositiva. Ahora sí, si sí. quieres, amplíala. Exacto, sí, señora, Listo. ahora sí. Ok, bueno, entonces les voy a pedir es que cierren el micrófono porque si no me es difícil para poder yo misma, que no me haga retorno a mí misma, ¿sí? Con el audífono. Entonces, bueno, les decía que hay una definición tomada de Padrón, de José Padrón, quien ya en el año 96 le dio una connotación a lo que significa el texto académico. Y el texto académico no es otra cosa sino las producciones, tanto orales, escritas, audiovisuales, que tienen lugar en el marco de todas las actividades científicas y en este caso en las actividades universitarias, estas que ustedes están iniciando ahora. Además, entender que los textos académicos responden típicamente a una intención básica de producir o transmitir conocimientos sistemáticos de alcance social y cuyos destinatarios son los mismos miembros de las distintas comunidades científicas y universitarias a nivel local, nacional y transnacional. En ese orden, es importante entender que cuando escribimos un texto académico, lo hacemos para poder transmitirlo también dentro de nuestra propia comunidad académica. Ustedes, estudiantes que hoy inician, son nuestra comunidad académica que para el 2022 está iniciando. Por tanto, sus producciones van a tener esa connotación y se van a convertir en textos académicos. Muchos de ellos, por supuesto, van a servir para poder referir conocimientos socializados, otros para poder expresar conocimientos adquiridos y otros porque son ineludibles de poder obtener el nivel de conocimiento de toda esa información y de todo esa, de todo ese conocimiento que se comparte dentro de la formación y de las aulas universitarias. Ahora bien, existen unas modalidades de producción que es importante repasar. De los requerimientos organizacionales, es decir, nosotros escribimos, ¿sí? Porque hay unos textos, en este caso textos académicos, que refieren y que son exigidos por la organización. En este caso, las tesis, los trabajos de grado y en general las asignaciones curriculares que están a lo largo de la formación profesional. También hay otro nivel de textos académicos requeridos por la universidad, como son, por ejemplo, los trabajos de ascenso, las asignaciones profesionales de estudio o de investigación, los trabajos libres de iniciativa personal, también se corresponden con estos requerimientos. Hay unos textos que son unos textos académicos que responden de las condiciones de difusión o de entrega. Es decir, hay unos textos, por ejemplo, en este caso, como los artículos en publicaciones periódicas o en compilaciones impresas, las ponencias también se corresponden con textos académicos, las participaciones escritas en algún evento, los libros, los trabajos no editados, los papers
y también ahora en esta época también los textos de correo electrónico y que ya están un poco delastradas, pero que siguen teniendo en algunos espacios vigencia, serían las mimeografías. Es importante que también repasemos que los textos académicos tienen ciertas características, ¿sí? Lo primero es que hay una caracterización que atiende la intención. La intención del texto es cuando está directamente asociada a los procesos de producción del conocimiento. Los textos a su vez también tienen un destinatario, ya los hablábamos. Los destinatarios siguen siendo en los textos académicos los mismos miembros de la comunidad académica. Existe también una característica que es el origen. El origen es la academia, es decir, la universidad, la institución a la cual está ligada la producción del conocimiento. En este caso, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, pero estamos hablando de cualquier contexto universitario. También está, por supuesto, el marco situacional por los requerimientos de la graduación en el sistema educativo, como en este caso, cuando ustedes ya hayan transitado en la formación y vayan hacia el trabajo de grado. Eso también es una característica del texto académico. Y por otro lado está el marco situacional por requerimientos, que en este caso son otro tipo de textos, que son en este caso, por ejemplo, cuando son pagadas las investigaciones. Aquí lo importante es entender que los textos académicos tienen una diversidad ahora de maneras de expresión, ¿sí? Y que por supuesto variarán según el marco situacional en el que se genera. Es decir, no es lo mismo escribir un trabajo de grado que escribir, por ejemplo, un ensayo académico o que escribir, por ejemplo, un artículo reflexivo, ¿sí? O una producción que es solicitada como, por ejemplo, una sistematización de experiencias. Pero todas ellas están enmarcadas en el contexto de la universidad y por tanto ustedes de ahora en adelante incursionarán en ese tipo de contextos para poder escribir académicamente. Los tipos de textos según su orientación pragmática pues tienen también un nivel de significación, es decir, hay textos que están orientados a responder preguntas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ¿cómo es X? ¿Qué es X? En este caso, este marco acto da lugar a textos de base descriptiva. Normalmente hay una solicitud explícita cuando nos solicitan una solicitud explícita cuando se requiere que el texto que vamos a producir sea un texto donde haya por delante el interés de tener una descripción. Los textos orientados a explicar, estos son los que responden al por qué, por ejemplo, al por qué, qué clase de hecho. Este macroacto de escritura da lugar a textos de base explicativa o interpretativa. Normalmente esto se hace en los artículos, por ejemplo, en los trabajos de grado, ¿sí? Y también, por supuesto, en el caso de los de los ensayos. Existe también unos textos académicos orientados a contrastar, es decir, que responden a las incógnitas si es cierto que P responde a Q, por ejemplo, ¿sí? En este macroacto se responde a la intención de determinar las virtudes de alguna explicación. Y existen unos textos orientados a aplicar conocimiento. Ese también es un tipo de texto académico, es decir, cuando nos interesa cómo hacer para que X, ¿sí? O cómo un ejemplo sería cómo incrementar la calidad de una acción, ¿sí? Esto también es una forma de poder escribir un texto académico. Existen otros tipos de textos, de texto académico, por favor cierren los micrófonos, de textos orientados a demostrar una preposición, textos orientados a problematizar y textos orientados a sistematizar determinados conocimientos. En definitiva, todo texto académico puede ser estudiado en un doble aspecto. En cuanto a un producto individual, es decir, el problema de una investigación, su marco teórico, su esquema metodológico,
Y en cuanto a la manifestación de un complejo, individual, que en este caso es cuando nos interesan los marcos metodológicos o las redes empíricas, donde se legitima o se valida el acto individual. Es decir, en muchas ocasiones el texto académico es de interés, sobre todo para nosotros los profesores, para poder validar el nivel y alcance de conocimiento que tienen ustedes los estudiantes. Pero es importante entender que el texto académico se diferencia de un texto normal, de un texto vulgar, así llamado, porque el texto vulgar es el que atiende solamente a la opinión. Entonces, ese tipo de textos o de escritura nosotros lo vamos a utilizar cuando nuestra intención sea más en un aspecto personal, pero a nivel de la institución, es decir, a nivel de la universidad, nuestra escritura siempre será académica. De allí que Stanges ya en el 79, en 1979, especificaba que el conocimiento que enseñamos en las universidades se gana a través de la investigación. Y he llegado a creer que semejante conocimiento no puede ser enseñado corrientemente, excepto a través de alguna forma de enseñanza basada en la investigación. Y esto no quiere decir otra cosa, sino que la única manera de poder generar conocimiento es la forma como nosotros lo vamos a escribir. Entonces, de allí que vamos a dar paso a que para poder escribir un texto académico requerimos unas normas para que esa forma de escribir realmente se pueda estructurar bajo unas condiciones que exige la universidad. Okay. Dicho esto, entonces presentamos ahora lo que serían las normas APA. La pueden ver, ¿verdad? ¿Pueden Sí, ver señora. la presentación? Sí, señora. Perfecto. Muy bien. Sí, señora. Ok, por favor, cierren los micrófonos. Las normas APA. Entonces, ¿qué son estas normas? Estas normas son un conjunto de líneas que permiten comunicar de manera ordenada y técnica la información en la cual nos apoyamos para elaborar los trabajos académicos, investigativos o de otra índole o naturaleza proveniente de fuentes documentales o de autores. Las normas corresponden a un estilo determinado de acuerdo con el área de estudio y conocimiento. Esto aparece ya de por sí explicado en el propio American Psychology Association, que es lo que significa normas APA. ¿Okay? Es tomado de allí. Es importante entender que estas no son las únicas normas, sino que existen otras normas diferentes a las APA, como por ejemplo la Vancouver. Específicamente, estas normas se usan en las áreas de la ciencia de la salud. Están las normas IEE, que son las normas que se atienden, por ejemplo, en las ingenierías, debido a que esta forma es esta normativo permite poder entender mucha de la nomenclatura y de la forma de lectura de los planos, por ejemplo, de los planos tanto de ingeniería como de arquitectura. Están las normas ICONTEC, que son reglas pensadas para realizar trabajos escritos como ensayos, investigaciones y tipos de trabajos académicos. En ese sentido, es importante resarcir por qué se debe citar y por qué se debe referenciar y por qué eso forma parte de un texto académico y, a su vez, por qué es importante que eso esté normado. Entonces, primero, es importante citar y referenciar y para que esto se convierta en un texto académico, primero porque esto fundamenta una investigación o un trabajo científico. Además, porque permite proteger los derechos del autor.
Demuestra el respeto por el trabajo de otros y reconoce el valor de estos en la construcción de nuestras propias ideas. Permite a los lectores ubicar fuentes que se consultaron y ampliar los conocimientos sobre el tema tratado. Y además porque refleja la seriedad del autor. Si nosotros nos detenemos en estas pequeñas leyendas que hemos descrito, debemos reflexionar que un texto académico se diferencia de un texto individual y personal porque el texto académico ya por sí mismo tiene citación y tiene referencia. Entonces, esta citación y referencia es importantísimo que ustedes lo consideren, que siempre que vayan a hacer una construcción, es decir, un texto académico, siempre respeten la base con el que se van a apoyar, por ejemplo, la base de autores y de referencias, las cuales van a utilizar para apoyar sus propias ideas. En ese sentido, entonces, esto hace que se realce el texto académico y, por supuesto, dice mucho de nuestra propia ética a la hora de escribir. En ese sentido, en la medida en que nosotros citemos y referenciemos, pues estamos dando mucho de nuestra seriedad como, en este caso, como profesionales en formación, como académicos, porque en la medida en que ustedes transiten en su formación, ya pertenecen a la comunidad académica, pero sobre todo porque también permite que esas producciones, a su vez, puedan socializarse con la propia comunidad académica, y esa comunidad académica merece no solamente reconocer su impronta, es decir, su construcción, sus ideas, pero también es importante que esa comunidad académica pues también pueda, porque de eso se trata el ejercicio, puedan también reconocer allí fuentes bibliográficas que sean de interés y que también puedan utilizarlas, por ejemplo. Entonces es importante, por eso es que es tan importante citar y referenciar. En ese mismo orden, entonces empezamos a atender lo que significa la norma, ¿no? Entonces, ¿qué es una cita? Una cita, o también llamada citación, es un fragmento de una expresión que a menudo es escrita u oral, que ha sido insertada en una expresión humana, ¿sí? La cita debe ir acompañada de la mención de la fuente consultada. Siempre que nosotros nos apoyamos en una fuente, esa manera de la que yo extraigo esa idea del autor de esa fuente que me interesa, estoy haciendo una citación. Un ejemplo de una manera de citación es como la vemos allí, como ustedes pueden ver, es una frase, está entre comillas, lo que quiere decir que es una cita textual menor de 40 palabras, está dentro del párrafo y la citación está hecha primero la cita y luego entonces entre paréntesis ya sé que la fuente de quien escribió quien escribió esa frase fue Restrepo en el año 99 y en la página 77. ¿Cómo voy a saber cuál es la fuente de Restrepo? Porque al final en la referencia debe aparecer la referencialidad de Restrepo. En este caso es Restrepo, 1999, en su libro La novia oscura, ¿sí? Es un libro de aquí de Bogotá, hecho en la editorial Norma. Tenemos entonces, como ya lo acabamos de ver, lo que significa una citación. Y empezaremos de nuevo repasando lo que es una cita directa textual o breve. Una cita textual, una cita directa textual breve o también llamada cita textual es la que tiene 40 o menos palabras y se incorpora dentro del escrito entre comillas, como el ejemplo que acabamos de mencionar. Aquí les muestro dos ejemplos de unas citas directas textual breve.
En la primera encontramos que la cita está hecha entre comillas, que es ese sine qua non muy importante. Luego de la cita como tal, entre paréntesis aparece la fuente, en este caso es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Puedo referir su abreviatura, en este caso es la FAO. Esto está tomado de la fuente del 2004 y de la página 40. Y otro ejemplo de una cita directa textual breve es el segundo ejemplo. Allí podemos ver que aparece entre comillas, aparece la fuente, en este caso es un documento, es un documento de la Presidencia de la República del 2013 de la página 2. Aquí me voy a detener un segundo porque si ustedes se dan cuenta, la cita, los dos ejemplos que estamos mostrando inician entre comillas con la letra en mayúscula. Eso quiere decir que la cita que estoy tomando de la fuente comienza al principio del párrafo. Es decir, en el caso del documento de la FAO, en la página 40, esta cita que yo me traje inicia en un párrafo en la página 40. Lo mismo ocurre en el documento de la Presidencia de la República, en la página 2. Quiere decir que en un párrafo de la página 2, en el inicio de ese párrafo comenzaba y yo me traje esa cita. ¿Qué ocurre cuando la cita que me voy a traer de la fuente no comienza en el párrafo, sino es una idea tomada al interior del párrafo? Entonces, para poder distinguir que esa cita es interpárrafo, lo que hago es que le coloco 3 puntos suspensivos antes de las comillas. Y después de las comillas, inicio con la letra en minúscula. Eso me deja claro que cuando yo veo la fuente referida, y quiero ir a buscarla de manera directa en la fuente, sé que la voy a tener que ir a buscar en un interpárrafo, es decir, al interior de un párrafo y no al inicio de un párrafo. Por favor, tienen que cerrar los micrófonos. Por favor, tienen que cerrar los micrófonos. Tenemos la cita directa textual extensa. Esta cita textual extensa es aquella que tiene más de 40 palabras. Se omiten las comillas y se deja como un texto independiente, con un margen izquierdo más extenso que el resto del texto. Es decir, debe ir alineado a la izquierda. Tenemos un ejemplo. Venimos de la escritura, se evidencia en el siguiente texto, ¿sí? Esa cita que me estoy trayendo de Miele es una cita que es mayor de 40 palabras, por tanto, esa cita tengo que ponerla fuera del párrafo en el que estoy escribiendo, no va a ir entre comillas, ¿sí? Y después de haber hecho la citación, vuelvo otra vez y entre paréntesis, cito la fuente, en este caso es Miele, 1993, de la página 276. Existe otro tipo de citación denominada cita por parafraseo o citas indirectas. Este tipo de citas es la que hace mención a las ideas de un autor, pero está hecha con las palabras de quien realiza el trabajo y no usa comillas. Es decir, aquí nosotros tratamos de interpretar las ideas del autor, pero respetando, por supuesto, sin cambiarle el sentido de la idea del autor, ¿sí? Y hay algunos ejemplos
de cómo las normas APA permiten hacer las citas indirectas o las citas parafraseadas. El primer ejemplo, vemos cuando estamos escribiendo y, por ejemplo, nos interesa traernos por paráfrasis una idea de Sánchez. Entonces, lo podemos hacer de esta manera. Simplemente establecemos, según Sánchez, el año de la fuente, que en este caso es 1991, y seguido estaría la forma parafraseada de la cita de Sánchez que me estoy trayendo. Esa forma es una forma muy particular de yo poder hacerle una interpretación al texto que escribió Sánchez. Otra manera, por favor, cierren los micrófonos. Me hace mucho retorno si abren el micrófono. Otra manera de hacer una cita indirecta, el segundo ejemplo, es, por ejemplo, en este caso, en 1988 ya no lleva el paréntesis el año, seguido del apellido del autor, en este caso Stenberg, y a partir de allí, sin ningún punto, interpreto la idea en este caso, del autor. Y luego estaría el tercer ejemplo que permiten las normas APA. El tercer ejemplo es que sencillamente yo introduzco la idea. Introduzco la idea que me interesa de, por ejemplo, en este caso de Jung, que en este caso la cita es una cita indirecta, es decir, estoy haciendo la interpretación al texto que escribió Jung, y cuando termina la idea, abro paréntesis, y dentro del paréntesis escribo el apellido del autor, que en este caso es Jung, 1993, y cierro el paréntesis. Tenemos otra forma de hacer cita que se llama cita de cita o citación de cita. Esta forma es utilizada en el caso cuando se emplean fuentes, nos interesan las fuentes secundarias de información, es decir, cuando se utiliza una información que algún autor a su vez ha citado en su texto. En este caso tenemos algunos ejemplos. En este caso, por ejemplo, en la primera tenemos el acondicionamiento clásico, tiene muchas aplicaciones prácticas. Una citación que hizo Lazarus cuando citó a Watson, ¿sí? Entonces, la manera, a mí me interesa es Watson, lo que escribió Watson. Entonces, que es el condicionamiento clásico, tiene muchas aplicaciones prácticas. Para poderlo tomar, abro paréntesis y escribo Watson, ¿sí? 1940, porque fue la fuente que citó Lazarus, y digo citado en Lazarus 1982. Esta otra manera, el segundo ejemplo, me interesa la cita que hizo, me interesa la cita que utilizó Martínez 1982, pero me interesa la cita de Mesa. Entonces, introduzco y digo Mesa 1955 porque es la fuente secundaria, ¿sí? Abro paréntesis, citado en Martínez 1982 y hago la cita, que en este caso la cita que me interesa es la de Mesa. Y está un tercer ejemplo de la citación de cita, que es, por ejemplo, cuando distingo y digo domingo es el año de la citación secundaria, citado por Robinson, y luego vuelvo otra vez en paréntesis, Robinson es del 2008. Y allí hago la citación. ¿Cuál es la citación que me interesa? ¿Cuál es la que estoy poniendo allí? La citación de Domínguez. Ahora, muy bien, aquí es importante también detenernos un momento, porque esta citación de cita, que es bastante utilizada, es importante que tomen en cuenta que a la hora de hacer la referencia, al final, ustedes van a hacer la referencia es de Lazarus, de Martínez y de Robinson, porque ese es el documento
el libro o la fuente que usted está consultando, ¿sí? Solo que en ese libro, en ese artículo, en esa fuente, a usted le interesó, fue a su vez una fuente secundaria. Ya no le interesó Lázaro, sino le interesó una cita que hizo Lázaro. No le interesó Martínez, sino una cita que utilizó Martínez, y no le interesó Robinson, sino una cita que utilizó Robinson. Hasta ahora, ¿entendido? ¿Les parece? ¿Les parece bien la variedad de formas de citar? Entendería que sí. Yo tengo Sí, una señora. pregunta. Sí, señora. Ok. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta. Dígame, pues. Qué pena, es que no sé si no le alcancé a escuchar. Cuando se cita una idea que está dentro de un párrafo, no que inicia, sino que está en intermedio de un párrafo, Ajá. cuando termina, también termina en comillas y los 3 punticos al final. No, ahí cuando termina solamente se cierra con las comillas. Los 3 punticos son al inicio y después de la comilla la primera letra va en minúscula. ¿Ok? Esa Okay, sería la norma. Esa sería listo, la norma. listo, Perfecto. muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Vamos a seguir, ¿sí? Ok. Ahora, es importante, ya hemos visto entonces la variedad de los distintos estilos de poder citar, de hacer citación. Ahora es importante que prestemos atención de la manera como tenemos que citar a los autores, ¿sí? Entonces, las normas APA nos hacen una distinción según el número de autores que vamos a citar. Dentro del texto, quiero decir, ¿no? Entonces, cuando es un solo autor, la primera cita que voy a utilizar en el texto de ese autor, voy a escribir su apellido. Dentro del texto solamente debe ir el apellido, en este caso su primer apellido, ¿sí? Y a partir de la segunda vez en adelante, ¿sí? Cada vez que vaya o requiera citar, en este caso al autor, voy a citarlo por su primer apellido. Cuando la fuente que voy a citar en el texto es de 2 autores, la primera vez que los voy a citarlos por su primer apellido, como dice el ejemplo, Hernández y Escobar. Y de la segunda vez en adelante los voy a citar igual, los voy a citar por su primer apellido. Ahora bien, cuando se trata de 3 autores, ¿sí? La primera vez los voy a citar por su primer apellido. Kuhn, Clavel y Dussel. Esos son los primeros apellidos. Y a partir de la segunda vez que requiera volver otra vez a citarlo, entonces voy a citar al primer autor y le voy a agregar la denominación et al. ¿Ok? Cuando el número de autores de la fuente es de 4 autores, los voy a citar la primera vez por su primer apellido. Y a partir de la segunda vez, voy a tomar el primer apellido del primer autor y lo voy a hacer seguido con et al. ¿Ok? Cuando el número de autores de la fuente que voy a citar en el texto es de 5 autores, la primera vez que los voy a citar por su primer apellido. Y después de la segunda vez en adelante, voy a usar el primer autor y su primer apellido seguido de et al. Ahora bien, cuando son 6 autores, la primera vez que los voy a citar, voy a citar con el primer apellido que aparezca en la referencia, ¿sí? Es decir,
Cuando yo voy a ver la referencia del documento, del libro, del artículo, deben aparecer los 6 apellidos con la inicial de los nombres, seguramente. Yo voy a tomar el primer apellido, inmediatamente le voy a poner et al. Eso me va a dejar ver la primera vez que esa fuente tiene 6 autores. Y a partir de allí, si requiero volver a mencionarlo, lo voy a hacer de esa misma manera. Ya llega mami, ya va a llegar. Ahora bien, cuando se trata de un nombre corporativo, ¿sí? Que sea de identificación fácil, ¿sí? A través de abreviaturas, entonces, y reconocidos, por ejemplo, hay nombres corporativos que nosotros asociamos de manera fácil, por ejemplo, Uniminuto, ¿sí? Uniminuto, la primera vez que yo lo vaya a citar, siempre tendré que citar Corporación Universitaria Minuto de Dios, ¿sí? Y a partir de la segunda vez que la requiera citar, la puedo citar como Uniminuto, porque esa es su abreviatura. El ejemplo dice, por ejemplo, que uno de estos es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿sí? Que es de fácil ubicación, y a partir de la segunda vez que lo cite, lo puedo citar como MinCiencias. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Educación Nacional. La primera vez que deba citar al Ministerio de Educación Nacional, debo escribir el nombre completo. Y a partir de la segunda vez puedo utilizar la abreviación. Los nombres corporativos de difícil abreviatura, o hay nombres que, por ejemplo, corporativos que no tienen abreviatura. Entonces, en ese caso, siempre tengo que citarlo con el nombre corporativo completo. De un tiempo a esta parte, sobre todo desde lo que es yo diría que desde el año 2000, en el mundo académico empezó a tener un gran auge, no era porque antes no se hacía, pero era menos utilizado, la referencialidad electrónica. La referencialidad electrónica empieza con un auge importante a nivel de la web, donde podemos tener un vasto repertorio de artículos en línea, de libros, de documentos, de entrevistas, de periódicos, de noticias, en fin, de una cantidad de documentos que por supuesto son una fuente inagotable de información. A eso se le ha sumado en los últimos tiempos también la información que está en las redes sociales. Esta en las normas APA, ya en su versión 3.0, ya las normas APA incorporó la posibilidad de poder hacer citaciones de las redes sociales. En este caso, las redes como los posts de los blogs, nosotros ya podemos ver que hay muchos profesores que utilizan blog académicos, y en algunas oportunidades a nosotros nos interesa traer alguna información tomada de esos blogs de profesores o de cualquier blog que en algún momento nos interese. Lo mismo ocurre con los videos de YouTube. Nosotros tenemos ahora sitios como por ejemplo los Facebook Live, los cuales tienen a su vez no solamente son cargados en el propio sitio del Facebook, sino que también tienen adyacencia en el YouTube. Y entonces también, si en algún momento a nosotros nos interesa traer alguna información que estuviera allí grabada, las normas APA lo permiten. También en este caso del Twitter, el Twitter también se ha convertido en una fuente de las redes sociales que se permite según las normas APA para también poder hacer citación. Están los posts de Facebook, como bien les decía, porque a las instituciones, como en el caso de nosotros,
tenemos incluso sitio, ubicación en el Facebook, que son Facebook, por supuesto, con un nivel académico, pero que, por supuesto, en algún momento puede ser una referencia importante. Y a esos, en última instancia, se le ha sumado, que ha sido una de las últimas elementos que se han sumado a las normas, o lo han permitido las normas APA, es la fuente o la información obtenida de los correos electrónicos. Entonces, el correo electrónico también se convierte ahora en una fuente de información que usted puede utilizar en algún momento para poder apoyar una producción que usted esté haciendo. Allí, como ustedes pueden ver, aparece la manera, las normas APA han hecho como han predispuesto unas condiciones para poder hacer citas electrónicas, ¿sí? Y en este caso, lo que ha especificado o le ha sumado a la cita electrónica es que, por ejemplo, siempre aparece, debe especificarse en un corchete, en este caso si es un mensaje de un blog, si es un archivo de video, si es un tweet, la actualización de un Facebook, por ejemplo, y en este caso, en el caso de que fuese de un correo electrónico, lo que permite es que se establezca la procedencia entre paréntesis, ¿sí? Tengo que especificar la procedencia con el mes, el día y el año, y por supuesto, en este caso, la descripción del remitente del correo electrónico. Pero yo lo pedí 38. Ah, te queda muy chiquito. Muy preciso, y como adelante es angosto. Pero no, me queda sobre... Ok. Es importante entonces que podamos en este espacio pues poder referir que las fuentes de citaciones ahora tienen una mayor amplitud. Hasta hace pocas décadas APA solamente permitía en primera instancia solamente lo que eran fuentes textuales, fuentes físicas, ¿sí? Luego, con el paso del tiempo y la llegada de las tecnologías, el APA ya en su versión 6.0, no, perdón, en su versión 2.0, incorporó la cita electrónica. Y luego, ahora, en la versión 6.0, en la versión 3.0, le ha incorporado también las redes sociales. Eso a manera de repaso, por supuesto que muchos de ustedes o la mayoría de ustedes pues están más familiarizados evidentemente con estos últimos y seguramente les será mucho más fácil poder hacer estas adaptaciones porque la cercanía con las redes sociales pues por supuesto que es mucho más cercana a la comunidad estudiantil, ¿sí? Entonces, bueno, allí hay una fuente importante para referir. APA le ha dado un espacio también de preferencia al modo de citar las entrevistas. ¿Por qué se hace? Porque normalmente los textos académicos, como son fuentes, sobre todo que tiene que ver para hacer producciones académicas o investigativas, las entrevistas tienen un espacio importante, bien porque en principio son una técnica de recolección de información, y por ser una menuda técnica de recolección de información, también la información obtenida puede ser también usada a la hora de un texto académico. Entonces puede convertirse en una cita. Ante eso, la entrevista pues tiene, allí está el ejemplo de cómo se utiliza el nivel de formato. En este caso se aplica el apellido e inicial del nombre del entrevistador, entre paréntesis se ubica la fecha de la que se realizó la entrevista, seguido se ubica el nombre del entrevistado, el cargo, en este caso, o alguna referencia que me haga connotar al entrevistado, y entre corchete utilizo el formato de la publicación o el material donde aparece la entrevista. En este caso, si es una transcripción que es muy usada, sobre todo cuando estamos utilizando metodologías cualitativas,
que ya vienen, que ya tienen la posibilidad de ser transcritas, lo que hago es que dentro del corchete yo traigo la cita de la misma manera como la he obtenido, es decir, bajo extractos informativos. Pero si ese no fuese el caso, sino que es una entrevista que aún está en el formato de audio, entonces lo que me puedo traer es el audio, el extracto del audio que me interesa citar. Algo excepcional en las normas APA es que en el caso de las entrevistas, estas son ubicadas y utilizadas dentro del texto, pero no son referenciadas. Las entrevistas no se referencian, solamente se pueden citar dentro del texto. Ahora bien, ya hemos caminado y le hemos repasado todo lo que tiene que ver en las normas APA en relación con las citaciones, con toda esa diversidad y con las formas, cómo incluso se cita la fuente dentro del texto, es decir, los autores dentro del texto. Pero hay una parte muy importante que en relación con estas normas y que atiende a las referencias. La referencia es un conjunto mínimo de datos que me permite la identificación de una publicación o de una parte de una publicación, o en este caso de libros, artículos, patentes, tesis doctorales, trabajos de grado, o todo tipo de fuente de información. Ya nosotros acabamos de ver que hay un sinfín ahora, una diversidad importante de fuentes de información. Entonces, hacer la referencia de manera correcta también es una forma de nosotros respetar al autor que hemos citado. Por eso es tan importante que nosotros tengamos el debido cuidado para poder hacer la referencia de ese autor que cité o de autores que cité debidamente y que la referencia quede de manera correcta. APA exige un mínimo de datos para hacer la referencia. Hoy por hoy, sobre todo en el caso de la web, cuando nosotros vamos a citar, lo vemos ahora muy a menudo, hay plataformas donde, por ejemplo, si voy a citar, si me interesan los artículos y cito de esos artículos, incluso la plataforma me dice cómo debo citar el artículo. Entonces uno tiene la posibilidad incluso de decir, uno abre la plataforma, dice modo de citado, modo de referenciar, y te dice si la quieres en alguna norma específica, incluso te dice cómo citar APA. Sin embargo, nosotros, pues bueno, de manera didáctica, aquí traemos unos ejemplos de cómo la norma APA cita algunas fuentes, ¿sí? En el caso, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, en este caso, aquí tenemos un libro citado, la manera como nosotros referenciamos, por ejemplo, si el autor en la fuente, en la citación, perdón, si en la citación dentro del texto era un solo autor, yo ya sé que lo cité dentro del texto con su primer apellido, ¿sí? Y en este caso, si el ejemplo lo hice con Restrepo, cuando voy a hacer su referencia de la fuente, en este caso es un libro, lo hago de la manera como aparece allí. Primero identifico el primer apellido del autor, que en este caso es Restrepo, con una coma seguido de la inicial del primer nombre, con un punto y seguido y abro paréntesis, el año de su publicación, para distinguir que es un libro. El libro, en este caso, el APA me permite hacerlo de dos maneras. Uno es en negrita, como aparece en este caso. Otro, a nosotros nos gusta más el estilo donde no solamente ubico el título en negrita, sino que además lo pongo en cursiva. Ya la última versión de APA establece que lo debo hacer de las dos maneras.
negrita y cursiva, cuando lo que estoy citando es un libro, cuando lo que estoy referenciando es un libro. Seguido, el país o la ciudad de donde se hizo la publicación, en este caso fue Bogotá, y la editorial la identifico seguido de la ciudad o del país con dos puntos. Los 2 puntos y seguido estaría el nombre de la editorial. Para hacer esto mucho más didáctico para todos ustedes a manera de repaso, porque pudiera ser que algunos ya han tenido alguna posibilidad de ejercitarlo, pues nosotros les traemos una tabla, ¿sí? En la cual hemos asumido algunas de las publicaciones que son mucho más asiduas o mucho más referenciadas, de manera de que ustedes puedan atender cómo se hace esto, una construcción que la hemos hecho para un poco que sea más fácil para todos aquellos que se están iniciando y que necesitan tener claridad de los datos mínimos de cómo referenciar. Entonces tenemos, por ejemplo, el primero, cómo se referencia un libro. Entonces, en el caso del libro, lo primero que yo debo citar en la referencia es el autor. La forma como voy a citar el autor, yo ya lo sé, que es con el primer apellido y la inicial del nombre. Eso aplica para todos. Esto antes, en algunas otras ediciones de las normas APA, pues las normas establecían que podía incluso tener las 2 iniciales de los nombres y demás. Lo importante aquí es entender que cada vez en esta última edición, pues la idea es que se haga de la manera más fácil para que los citados sean mucho más explícitos, pero también fáciles de atender. Entonces ya todos ustedes saben que lo primero que voy a citar es el autor y que yo ya sé cómo cito a un autor. Lo cito por el primer apellido, su primer apellido, coma la inicial de su nombre. Seguido, entre paréntesis, debe ir el año de la publicación. El año, en este caso, el año del libro que fue publicado. Luego el título y el subtítulo del libro, si es que tiene subtítulo, el título y el subtítulo debe ir tanto en negrita como en cursiva. Luego debe ir la edición, si tiene edición, pues la debo nombrar, si yo voy y verifico en la fuente y tiene edición, pues la puedo mencionar. Seguido de la edición estaría el lugar, que como bien les digo, puede ser el país o ciudad, ¿sí? Por ejemplo, como tenemos Barcelona, pero nosotros tenemos Barcelona de España y tenemos Barcelona de Venezuela, para no confundirnos no puedo escribir Barcelona. Entonces tengo que identificar si es Barcelona de España, debo escribir primero entonces, por ejemplo, el país, que sería España, con una punto y coma y después escribir Barcelona, ¿ok? Pero por ejemplo, Bogotá, que no hay otra Bogotá identificada, solamente puedo escribir Bogotá, ¿sí? No tengo que escribir Colombia-Bogotá, porque Bogotá solamente existe en Colombia. Seguido de 2 puntos y luego estaría la editorial, el nombre de la editorial. ¿Cómo referenciar cuando es un artículo de revista? De igual manera, recordemos que primero va el autor. ¿Cómo se cita el autor? Su primer apellido, coma, la inicial de su nombre. Seguido, entre paréntesis, debe ir el año de la publicación, en este caso el año de la publicación de la revista o de la revista en sí. Luego el título y el subtítulo. Si ustedes se dan cuenta, el título y el subtítulo, si tuviera subtítulo, van de manera normal, es decir, no van ni cursiva ni en negrita. ¿Qué sí va en negrita y en cursiva? El título de la revista. El título de la revista va en negrita y en cursiva. Seguido, establezco el volumen de la revista si lo tiene. Normalmente si lo tiene y lo abrevio, no escribo volumen, sino como aparece en la revista. Normalmente en la revista aparece BOL, punto.
¿sí? Entre paréntesis escribo el número de ese volumen. Y seguido escribo el rango de páginas del artículo, donde yo cité, donde yo hice la cita del autor. Entonces, coloco el rango de las páginas del artículo que me interesa. ¿Cómo se referencia una tesis o un trabajo de grado o un trabajo especial de grado o un trabajo de ascenso? ¿Sí? Coloco igual el apellido, el primer apellido y la inicial del nombre del autor. Dentro de paréntesis, el año de la publicación. El título y subtítulo, si tiene, debe ir, en este caso, el título y el subtítulo de la tesis, del trabajo de grado, del trabajo especial de grado, de la tesis, del trabajo el trabajo de ascenso. Ese debe ir en cursiva y en negrita. Luego, entre paréntesis, tengo que identificar qué es. Si es una tesis de pregrado, en este caso un trabajo especial de grado, un trabajo de grado, en este caso que si es de especialización o de maestría, o una tesis doctoral. Eso tengo que decirlo entre paréntesis. Seguido el nombre de la universidad, seguido el lugar que debe ir entre paréntesis con la ciudad y el país de procedencia de donde tomé la referencia de la tesis o en el trabajo de grado. Documentos de internet. Extraemos mucha información de documentos en línea, ¿sí? Cuando a nosotros nos interesa una información, pero nos damos cuenta que no es un artículo, no es un libro, sino es un documento que está en la web. Entonces, muy importante, el respeto por el autor, entonces me debo traer la referencia del autor, apellido, el primer apellido, coma seguido de la inicial del nombre, entre paréntesis el año de la publicación del documento, el título y subtítulo del documento en línea que me interesa en cursiva y en negrita. Y luego debo escribir recuperado de, y me debo traer la dirección electrónica. Debo copiar la dirección electrónica de este documento. Cuando son audiovisuales, normas jurídicas, congresos y seminarios, allí también tienen la referencia de cómo se cita. ¿Ok? Estos son menos usados, pero por supuesto también es importante que lo tomen en cuenta, sobre todo en el caso de las normas, ¿sí? No, cuando estamos en formación, muchas de nuestras producciones, muchos de los ensayos, ¿sí? Requieren que hagamos citas de leyes, de normativos, de reglamentos. Entonces, por eso es importante también tomar en cuenta que las normas también, en este caso, la forma de referenciarla es que me debo traer, en principio, el nombre de la norma al que estoy haciendo referencia, el número de la norma y el año. ¿Ok? Y así con las otras dos ejemplos que les traemos de audiovisuales, congresos y seminarios. Hasta ahora, ¿cómo les ha parecido? Bien, profe. Ok. Yo sé que es mucha información. Super. Sí, yo sé que es mucha información, pero en la medida de que ustedes vayan desarrollándola, pues por supuesto, cada vez se va a hacer mucho más familiar. Lo importante es que lo hagan. Lo importante es que desde el primer momento que les pidan realizar algún ensayo o alguna producción, alguna sistematización, algún artículo de reflexión, qué sé yo, cualquier texto que se convierta en un texto académico, pues lo importante es que ustedes sepan de primero que pueden citar, que es importante que hagan citación dentro de su producción, ¿sí? Pero es importante que hagan un buen citado. Entonces, saber qué pueden hacer, citas directas, breves, citas extensas, citas por paráfrasis, citación de citas, es decir, tienen una gama de poder hacer citaciones dentro del texto. Saber que esa fuente que voy a citar siempre será el apellido del autor
dentro del texto. O sea, siempre será, cuando lo esté citando en el texto, siempre va a ser el apellido del autor. ¿Cuál apellido va a ser? El primer apellido. ¿Ok? Y seguido del año. Del año, y según la cita que vaya a hacer, pues yo le agregaré la página o no. ¿Ok? Si son citas, yo ya sé que si son citas textuales, siempre me va a pedir de que tengo que agregar el año. ¿Ok? Y la página. Si son citas por paráfrasis, solamente me exige el año. Eso debe ir entre paréntesis. Eso es dentro del texto. Así como también el número de autores que tenga la fuente. Yo ya sé que si tiene hasta 4 autores, yo siempre voy a citar a los 4 autores por el primer apellido de cada uno. ¿Sí? Y que después de la segunda, si los vuelvo a requerir para citar dentro del texto, los voy a citar con et al. O sea, el primer autor, su primer apellido y et al. Si es más de 6, ¿ok? Yo ya sé que tengo que citar la primera vez que lo cite, voy a citar el primer apellido de los 6 autores seguido de et al. ¿Ok? Lo mismo cuando son autores corporativos. Cuando son autores corporativos, señor. Señor. ¿Estas citas se diligencian muy seguido o cada cuánto es, más o menos? Tú dices, o sea, para... ¿cuáles? ¿Cuál citas se deben hacer? ¿De cuál me estás hablando? Pues de las más frecuentes, o sea... Sí, las más frecuentes son las citas textuales dentro del párrafo, que son las breves, las que son menores de 40 palabras. Esas son las más usadas. Lo mismo que las mayores de 40 palabras, pero textuales. Entonces esas se hacen fuera del texto, ¿sí? En realidad, esas son las que más se usan. Cuando la persona no tiene mucha, es decir, no es muy diestro todavía realizando textos académicos, le es difícil a veces hacer citas por paráfrasis, ¿sí? Porque eso significa que tiene que hacer interpretación del texto del autor que le interesa. Entonces, las más usadas son las citas textuales. Esas que tú te traes exactamente como te interesa. Solo que tienes que tener en cuenta si esa cita que te traes tiene 40 o menos de 40 palabras, ya sabes que tienes cómo las tienes que citar dentro del texto, y si tiene más de 40 palabras, las tienes que introducir fuera del texto. Tiene que ser un texto independiente. Saber que dentro del párrafo va a ser entre comillas, pero que tener cuidado, que si la cita que te trae en la fuente inicia en un párrafo, la comilla, después de la comilla, va a ir con mayúscula. La primera letra va a ir en mayúscula. En cambio, si es interpárrafo, te vas a traer la cita, pero primero para poderla introducir le vas a agregar 3 puntos suspensivos, abres la comilla y debe iniciar con minúscula. Y si es la cita mayor de 40 palabras, la tienes que utilizar fuera del párrafo, debe ir en bloque, interlineado a la izquierda y no lleva comillas. ¿Ok? Ese es el repaso que siempre tienen que hacer. Y son las más usadas. Aquí tenemos algunos elementos de referencia, ¿sí? Que como les decía, por ejemplo, cuando usted va en el texto, usted citó uniminuto. Dentro del texto, la primera vez que citó uniminuto, ¿cómo lo citó? Lo citó como Corporación Universitaria Minuto de Dios, uniminuto. A partir de la segunda vez que lo cite, lo va a citar solamente con la abreviatura uniminuto. Ahora, en la referencia, cuando vaya a hacer la referencia, debe escribir el nombre completo, Corporación Universitaria Minuto de Dios. Según el documento que vaya a utilizar, debe ir seguido del año de ese documento y debe ir el nombre en cursiva y en negrita del documento donde se trajo la cita. En las referencias solo se incluyen las fuentes que fueron citadas en el texto. Eso lo vemos con mucha frecuencia, el error que a veces cometen los estudiantes,
hay dos errores que se cometen. Uno, que no se citan, no se referencian todas las fuentes citadas en el texto, no se referencian. Y la otra, el otro error, es que se referencian todas las que se consultaron, más no todas las que se citaron. Entonces, la norma APAN me dice que yo puedo consultar 50 fuentes, pero si solamente cité 10, voy a referenciar solo 10. Cada referencia tiene un formato de sangría que se aplica desde la segunda línea de la misma. Es decir, la referencia, hay un truquito que se usa, bueno, yo lo uso desde hace 1000 años, las normas APAS que dicen, y se los voy a compartir. Usted puede hacer todas las referencias en Word, perfecto. Usted va haciendo una por una. Debe hacerla por orden alfabético, ¿sí? Después de que las tenga todas, entonces las selecciona todas, ¿sí? Se va a párrafo y en párrafo selecciona sangría francesa, ¿sí? Esa sangría francesa la ponen a 1 centímetro. La ponen a 1 centímetro y cuando le dicen aplicar, ella le da la referencia como lo exige la norma APA. ¿Ok? Ese es un truco que usamos, pero que así se hace. Porque si no, tendría que hacerlo a pie, o sea, tendría que hacerlo uno por uno. Bueno, para eso, en automático, yo primero las hago normalitas, escribo referencias y debajo las hago normal en Word, una por una, en orden alfabético, luego las selecciono, me voy a párrafo, busco donde dice sangría francesa, le aplico 1 centímetro y le digo enter, y él de una vez me da el formato de sangría que se aplica en las normas APA. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos, como bien les decía, en el caso de los libros. Cuando son apellidos compuestos, nosotros siempre hablamos de que se cita el primer apellido, pero hay, por ejemplo, sobre todo en las referencias españolas, los apellidos son compuestos. Entonces, cuando el apellido es compuesto, se debe escribir el apellido como tal, ¿sí? Por ejemplo, Torres Michúa es un apellido compuesto. Por tanto, no se escribe solo Torres, sino que se escribe Torres Michúa porque es un apellido compuesto. Pero usted no se complique. Usted siempre trate de escribir solo el primer apellido del autor, seguido de la inicial del nombre. Si es un libro, recuerde que el título del libro lo va a poner en negrita y en cursiva, seguido de la ciudad o del país donde fue la publicación, con 2 puntos, seguido de los 2 puntos voy a poner el nombre de la editorial. En el caso de un ejemplo de un artículo de revista, hago lo mismo. En este caso, Marina Gudelo es considerado un apellido compuesto. Nosotros, no, como les digo, no se enrollen por eso, traten siempre de poner el primer apellido del autor, seguido de la inicial del nombre, el año de la publicación, el título del artículo y no va justificado, y se debe escribir en cursiva y en negrita el nombre de la revista. Se debe abreviar el volumen, dentro de paréntesis el número y seguido del rango de páginas del artículo. En el caso de una tesis, aquí tenemos el apellido del autor, inicial del nombre, el año de la publicación, en este caso de la tesis, el título en este caso es de un trabajo de grado, entonces el título del trabajo de grado, va en cursiva y en negrita. Entre paréntesis debo decir que es un trabajo de grado, una tesis doctoral. Profe, una pregunta, la negrita quiere decir, o sea, la letra normal, ¿sí? No, en negrilla.
La letra normal es la letra normal es cuando tú escribes en Word, no la justificas, sino esa va normal, pero la negrilla es otra. En la negrilla, o sea, la negrilla, tú debes seleccionar la palabra, en este caso el título, seleccionas el título y te vas a la regleta, y en la regleta debajo de donde aparece la fuente, ahí aparece una N, esa N significa negrita, al lado aparece una S, esa significa cursiva, entonces tú debes seleccionar ambas, porque debes utilizar negrita y cursiva, ¿ok? A la vez. Y ahí te da a la vez. Ajá. Eso en el caso de los títulos. Eso en el caso de cuando la referencia lo exige. ¿Ok? Luego sigues escribiendo normal. ¿Ok? Ah, ok. Sí, ahí esto, la referencia le indica a uno. Claro, si vas a referenciar un libro, entonces cuando escribas el título del libro, tú ya sabes que el título del libro tienes que seleccionarlo, o sea, escribirlo primero normal. Luego lo seleccionas, te vas a la regleta en tu computadora, buscas la N de negrita y la S de cursiva y seleccionas ambas para que eso te dé automáticamente el título en cursiva y en negrita. Ahí le envío una imagen para que de pronto se referencie el compañero. En Perfecto. Word, donde están seleccionadas en la parte superior izquierda, las que están en amarilla son la negrita y la cursiva. Ay, tan lindo, gracias. Gracias por esa ayuda. Ok, es que yo no los puedo ver porque estoy en modo presentación. Ok. Seguimos entonces aquí diciendo otras cosas. Por ejemplo, si hay un ejemplo de un artículo de periódico, entonces aquí aparece cómo se debe referenciar. En este caso, entonces, el apellido del autor, inicial del nombre, la fecha de la publicación, el título del artículo, que va en negrita y en cursiva, el nombre del periódico y en este caso el número de la página. Hay periódicos que traen la sección, dice la página y trae la sección con letras mayúsculas, por ejemplo. Esa referencia debo ponerla al final para saber de dónde la tomé. ¿Ok? Muy importante, cuando lo que estoy referenciando es el capítulo de un libro. Entonces, cuando es un capítulo de un libro, aquí aparece cómo se referencia. Entonces, debo traer el apellido y la inicial del nombre del autor del capítulo del libro, el año de la publicación, el título del capítulo, que va normal, y luego introduzco la inicial del nombre y el apellido del autor del libro. Y el título del libro es el que voy a poner en cursiva y en negrita. El resto de los datos siguen siendo los mismos del libro. Es decir, en este caso, el rango de páginas, que es el rango de páginas del capítulo, y luego pongo el país o ciudad, 2 puntos, y la editorial. Aquí aparece como, por ejemplo, cito una norma, en este caso del ejemplo, aparece una norma, aquí en este caso del Congreso de la República, que es la Ley 100, entonces aparece cómo se debe citar. Audiovisuales, cuando lo que necesito citar tiene que ver con congresos, seminarios, conferencias, cuando me interesa citar, por ejemplo, una parte de una ponencia, ¿sí? Porque recordemos de que ahora las ponencias tienen la posibilidad de que las ponencias quedan en las memorias, ¿ok? Entonces, normalmente esa referencialidad yo la puedo asumir de esta manera. Y allí tenemos otros ejemplos, en este caso cuando son referencias electrónicas, ¿sí? Entonces, muy importante en las referencias electrónicas, tener en cuenta de que siempre se tiene que traer, en este caso, el sitio web de donde estoy haciendo la recuperación de la fuente. Eso es muy importante. Y allí aparece la norma APA, cómo se debe hacer
la citación, la referencia, perdón. Ok, aquí hay unos ejemplos de referencia que podemos ver aquí. ¿Ok? Hay algunos aspectos, ya cerrando, algunos aspectos de forma que lo establecen las mismas normas APA, que son las abreviaturas, ¿sí? Por ejemplo, las ediciones, las normas APA admiten que sea el número seguido de la A minúscula y ed. Recordemos que esto es en inglés, ¿ok? Entonces, por eso es, en este caso, segunda edición, ahí aparece abreviada, y hay una segunda forma, por ejemplo, cuando el libro es en inglés. Cuando el libro es en inglés, entonces ahí aparece cómo se debe abreviar la edición. Cómo se abrevia capítulo, cómo se abrevia compilador, coordinadores, eso es muy utilizado en los libros, cómo se abrevia editores o editor, cómo se abrevia edición, solo edición, cómo se abrevia edición revisada, cómo se abrevia y otros, que es el que les he mencionado, que se debe usar como et al y que es utilizado dentro del texto para cuando son más de 5 autores. Cómo se abrevia página o páginas sin fecha, la abreviatura, sin lugar de publicación, sin nombre de editor, suplemento, traducción y volúmenes. ¿Okay? Son algunas de las abreviaturas que contemplan la norma APA. Estas son utilizadas cuando se van a hacer la referencia. Entonces usted puede apelar a ellas, ¿sí? Las puede utilizar. Aquí hay ilustramos otras referencias, por ejemplo, en el caso del uso de imágenes. Entonces es importante, a veces ustedes se apoyan en la construcción de textos, por ejemplo, con imágenes. Entonces, cuando en este caso los gráficos, mapas, ilustraciones y fotografías se consideran figuras, el tipo de letra siempre va a ser time, el tamaño debe ser 10, la extensión debe estar a las notas al pie, debe ser igual a la figura y debe ir debajo de la figura como tal. Ahí hay un ejemplo, ¿eh? ¿Ok? Entonces, saber que los gráficos, mapas, ilustraciones y fotografía las vamos a llamar figuras. ¿Ok? Y ahí está la manera como se deben citar. En el caso de las tablas, aquí hay un ejemplo, las tablas van nombradas en la parte superior izquierda, también debe ir en time, en tamaño 10, y debajo con mayúscula inicial y el título correspondiente. Okay, ahí está el ejemplo cuando nos interesa es insertar una tabla. Entonces aquí aparece cómo se debe citar. Y finalmente, mis apreciados estudiantes, están los aspectos de forma, ¿no? En este caso, las normas APA exigen que los documentos Word siempre deben tener márgenes del documento a 2.54 centímetros. La letra del texto debe ser Times Newman, 12 puntos. Cada párrafo se inicia con una sangría de 5 espacios, que es la misma que da el tabulador. El texto debe ser alineado a la izquierda, eso se llama no justificado. Las páginas se enumeran en la parte superior derecha del documento. Todo el texto se deja doble espacio. Cada sección o capítulo debe comenzar en una hoja nueva. El espacio comprendido entre el punto final de un párrafo y el inicio de otro es a 2 espacios. El título del trabajo va en la parte superior en mayúscula sostenida a modo de encabezado en todas las hojas del documento. ¿Ok? Estos son aspectos de forma que tiene APA. Bueno, con esto hemos hecho el día de hoy un repaso, esto más que un taller es un repaso, a algunos elementos que son esenciales y que se constituyen importantes
dentro de las normas APA. De allí que sea importante para todos, que bueno, que los consideren, que los tomen en cuenta de ahora en adelante, que inician ustedes su proceso, sus asignaturas, donde cada vez va a haber mayor solicitud de producciones. Importante, pues bueno, decirle que la Corporación Universitaria Minuto de Dios atiende en este caso y preserva el ajuste a esta normativa. Es una normativa que para nosotros pues es de mayor y fácil uso, es más universal, ¿sí? Sin desatender de que existen otras normativas que ya en un principio pues de alguna manera revisamos. Veo una mano levantada, solo que veo tu apellido. Caicedo, Nelly. Nelly, un gusto, Nelly, dime. Buenas noches. Buenas noches. ¿Será posible que usted nos regale la presentación que nos acaba de explicar? Pues sí, porque ahorita nos tenemos pendiente entregar un trabajo y entre esas pues nos piden las normas APA. Entonces, claro, por supuesto. Yo no sé si en este espacio ustedes tienen acceso al chat. Si tienen, díganme si tienen acceso al chat. Perfecto, sí, porque entonces por el chat vamos a ver. Vamos a ver, porque pareciera que soy yo entonces la que no tengo activado el chat. Aquí, no, sí. Ok, vamos a ver. Sí, profe, eso quería decirle, sería buenísimo para tener archivado cualquier inquietud más adelante. Claro, uno busca, ¿me entiendes? Sí, no hay ningún problema. Lo que pasa es que veo que a mí como que sí no me permite adjuntar. Me sale aquí como, me sale el clip de adjuntar. Vamos a ver. Y se le da sería donde están los 3 punticos. Vamos a ver, no, pues qué raro, es que a veces Teams escribir, no. Vamos a ver si por aquí. No. Si le da donde están los 3 punticos, profesora. Ya le di los 3 punticos, pero me salen un adhesivo y extensiones de mensajería. No me sale el clip. Pero mire, no se preocupen, porque entiendo que ustedes con la coordinadora Paula Alejandra, que es de Bienestar Estudiantil, ella tiene, ustedes van a firmar una asistencia, ¿verdad? Y en esa asistencia entiendo que les pidieron su correo electrónico. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, señora. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Y al grupo de WhatsApp? ¿Al grupo de WhatsApp no se puede? Yo no estoy en el grupo de WhatsApp, pero no se preocupen, yo se la pongo a la profesora Paula, se la pongo a disposición y ella que se las comparta a todos ustedes. Si ella está en el grupo de WhatsApp, ella se las pone y si no, ella se los envía al correo electrónico. Venga, ¿y la profesora Paula cuál es? La profesora Paula es la coordinadora de Bienestar Estudiantil. La profesora Paula Bolívar. A nivel nacional, ¿sí? Ella es nuestra coordinadora de las sedes de Cúcuta, Ocaña y Tibú. Aquí hay... ¿Y a dónde está ubicada ella? No se preocupen, dentro de cuando ustedes dan su información, sus datos, en ese link, cuando uno descarga, sale los correos electrónicos. Entonces, la profesional le envía a la coordinadora, que es Paula, en estos momentos, tanto Bucaramanga como Norte de Santander, tenemos un área que se llama Bienestar Universitario, y nuestra coordinadora es Paula, la que primero habló. Y ella va a enviar un correo con esa información, tanto con la grabación como con el PDF. Perfecto. La presentación. Entonces, entonces yo le pongo a la presentación a sus órdenes a través de Paula, la coordinadora Paula, y a mí no me resta sino, bueno, quedar muy agradecida con todos por su atención, desearles el mayor de los éxitos en este inicio, ¿sí? De periodo,
esperar que, bueno, que tengan un proceso de formación que les nutra, que les llene, que les permita socializar, compartir saberes, pero sobre todo producir conocimiento. Y eso solamente se puede hacer cuando somos muy conscientes del texto académico. Así que a todos muchísimas gracias, un abrazo fraterno y éxito para todos. Qué pena esto, ¿ustedes manejan correo? ¿La profesora maneja correo? La presentación se las pongo a través de Paula, porque yo no tengo los correos de todos ustedes. Entonces, no se preocupen profe, que ella... me regala el correo de la profe. Paula. No se preocupen, que la profesora, por favor, escúchenme. Por eso, pero o sea, tiene el correo para archivarlo. No, el de la profesora Paula, al contrario, la coordinadora Paula, como les digo, yo le pongo la presentación a ella y ella se encarga de enviarle a todos los correos electrónicos. Ya. ¿Okay? Con seguridad, sí. Bueno, con seguridad, no se preocupen, con seguridad. Claro, sí, efectivamente, sí. Bueno, entonces, gracias. A Carlos y a todos, que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias por su atención y bueno, éxito para todos, ¿ok? Muchas gracias. Estén pendientes con la coordinadora Paula para recibir entonces la presentación que con mucho gusto se las voy a compartir. Bueno, profe, muchas gracias. Okay. Feliz noche. Igualmente. Gracias, profe, lo mismo. Feliz noche para todos, cuídense. Gracias. Nada, con gusto, cuídense. Gracias, profesora. Buenas noches. Buenas noches, hija, que esté muy bien. Ya vamos a terminar, mi amor. Papi, ¿verdad, mi amor? Te voy a terminar, ¿sí? Dame un segundo. Chao, profe, que tengan una feliz noche. Chao, hijita, hasta luego, que les vaya bien. Éxito. Igualmente, profe. Buenas noches, profe, muchas gracias. A tu orden, buenas noches, que estén muy bien. Éxito. Eres un pícaro, ¿no? Eres un pícaro. No, pero más frutilupi no, vamos a cenar. Mira, estoy despidiéndome de todos. Bye, 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 bye. Chao. Chao, que les vaya bien. ¿Sí? Éxito. ¿Cómo se le dice bendiciones? Bendiciones. ¿Ah? Entonces vamos a ponerle de una vez a... Aquí queda gente. Bien. Vamos a ponerle a Paulita. Vamos a ponerle a Paulita aquí en el correo. Mamita, te quiero tanto. Ay, yo también te quiero mucho, mamá. Dame la comida. Mucho, 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 mucho. Dame la comida. Dame la comida. Ya te voy a hacer la comida. Déjame enviar este correo a Paula.
Papito, ¿por qué no le repica a su mamá? A ver dónde viene. ¿Por qué no le repica a su mamá para ver dónde viene?